Muy buenas, en este vídeo te quiero explicar un listado, una lista de gráficos estadísticos con una web que se llama RGallery y cómo podemos utilizar toda esa información y todos esos gráficos en la práctica, ¿ok? Vamos a ver lo que vamos a ver hoy en este vídeo. En este vídeo simplemente vamos a ver por qué son tan importantes los gráficos, listado de gráficos en RGallery, vas a ver cómo está la información en esa web, y cómo implementar toda esa información en la práctica o cómo utilizarla de forma inteligente, ¿ok? Esto es lo que vamos a ver hoy en esta pequeña lección. ¿Por qué son tan importantes los gráficos a la hora de trabajar los datos de nuestros proyectos? O lo que es lo mismo, ¿por qué es la importancia real, ¿no?, de la estadística descriptiva? Pues básicamente en un proyecto, aquí se he puesto 4 etapas, en principio puede haber una quinta, ahora os comento. La primera de todas es el problema, ¿no? Plantear el proyecto, plantear bien los objetivos, listar las variables que quieres medir o que quieres obtener. Después vas a obtener unos datos, de esos datos los vas a limpiar y vas a tener una tabla final, ¿no?, una tabla limpia, donde poder trabajar, ¿vale? Estos dos primeros pasos nos sirven ya para entrar al análisis de datos propiamente dicho, que sería el paso 3 y el paso 4, ¿no? En el paso 3 es el paso de la descripción, ¿no?, utilizar todos los conceptos de estadística descriptiva para descubrir patrones, ¿no?, para descubrir información relevante, ¿no?, dentro de nuestros datos, ¿no?, y poder, sobre todo, hacer gráficos, poder graficar, ¿no?, para poder entender esa información, esos patrones y poderlos explicar de forma muy sencilla con gráficos, ¿ok? Y una vez tenemos hecho esta primera parte, vamos a modelar los datos, vamos a utilizar modelos estadísticos para encontrar realmente respuestas a nivel estadístico que nos permitan tomar decisiones, ¿no? O incluso podríamos crear herramientas predictivas para reconocer patrones, etcétera, para utilizarlas en la práctica, ¿no?, y poder utilizar estas herramientas a partir de técnicas, por ejemplo, de Machine Learning, etcétera, ¿no? Lo que está claro en la práctica es que la descripción, ¿vale?, la parte de análisis de datos, se lleva el 80% del tiempo, ¿vale? 80% del tiempo. Para mí esto es clave, ¿no? Porque si nosotros ponemos foco y energía, ¿no?, en la descripción, en conocer los gráficos, en tratar de ponerlo de forma que saquemos jugo a todo eso, ¿no?, saquemos información y patrones, nos será mucho más fácil después poder crear esos modelos, poder crear esas herramientas predictivas, ¿vale? Esas predicciones, esas descripciones, perdón, son muy importantes y por lo tanto el listado de gráficos que hoy vas a ver pues te va a ayudar mucho, sobre todo a poner foco en esta parte de la descripción. Como os decía al principio de esta slide, el quinto paso sería pues concluir, ¿no?, sacar conclusiones de todo lo que hemos hecho, tanto de la descripción como del análisis. Y otra cosa que se me olvidaba decirte es que estos dos pasos son iterativos, es decir, hay una primera parte de descripción muy amplia, después se pasa al modelado de los datos y normalmente vuelves a la descripción, ¿vale? Vuelves a la descripción, haces un modelo y vuelvo a crear gráficos. Fíjate que siempre estamos haciendo esto, ¿ok? Entonces, dicho esto, ahora ya sabes por qué son tan importantes los gráficos y muchas veces un proyecto se puede solucionar simplemente ordenando bien los datos y creando los gráficos que realmente queremos mostrar, ¿no? Entonces, vamos a ello, vamos a buscar ahora una lista de gráficos. Y te voy a recomendar una web brutal, a mí me encanta, es una web de referencia para mí, que es RGallery, ¿vale? Y vamos a ver estos tipos de gráficos y una posible clasificación, hay muchas, pero una posible clasificación es la que nos proponen en esta web, ¿vale? Vamos a ello, vamos a esta web y te lo cuento todo. Bien, esta es la web, es r-graph-gallery.com, ¿vale? Está en inglés. Y como veis, esta parte es de la galería de gráficos de R, ¿vale? También hay la galería de Python, ¿vale? Pues, diría que es la misma, vamos a abrirla. Es pythongraphgallery.com, que en realidad es exactamente lo mismo.
¿vale? La misma clasificación que te voy a enseñar ahora. Entonces, da igual si utilizas R o Python para analizar tus datos, pero simplemente que tengas claro que aquí pues tienes una clasificación muy interesante de tipos de gráficos, ¿no? Y aquí empezamos con gráficos de distribución, gráficos de correlación, gráficos de ranking se llaman, y aquí pone part of whole, pero sería como, ahora vamos a ver ejemplos. Aquí tenemos evolución, que serían las series temporales, y los mapas, ¿no? Entonces vamos a ver cuál sería esta clasificación para que entiendas un poco, ¿no? La distribución, ¿no? La distribución, estos gráficos nos sirven para variables cuantitativas y queremos ver cómo se distribuyen a lo largo, por ejemplo, en este ejemplo que nos ponen, ¿vale? Cómo se distribuye nuestra variable a lo largo, en este caso, del precio, ¿vale? Es una variable de precio y cómo se distribuye. Donde tenemos más datos, ¿no? Más observaciones, las tendríamos aquí, y con menos observaciones las teníamos por aquí, ¿vale? De alguna forma nos da una distribución, en este caso es asimétrica, ¿vale? Este tipo de gráficos son muy interesantes para ver qué ocurre con las distribuciones. Después también tendríamos por los típicos diagramas de caja, que aquí también te explica cómo funcionan y qué variedad de gráficos tienes, ¿ok? Esto es muy interesante, lo tienes aquí. Vamos a ir otra vez a RGraph Gallery. Estos son los diagramas o gráficos de distribución, que de hecho estos gráficos, no sé si en el Boxplot donde estaba ahora, se ven, ¿no? Que puedes describir con diferentes grupos, ¿no? Si vamos aquí, ¿ves? Aquí describo un grupo A, un grupo B, un grupo C y un grupo D, y me permite compararlos también, ¿vale? Los diagramas que hemos visto antes de densidad también nos servirían para esto, ¿ok? Estos serían los diagramas de distribución, que hay más, ¿vale? No quiero enrollarme, pero para que después tú pues mires cuáles te pueden encajar más en tus proyectos, ¿vale? Después están los gráficos de correlación, que sería para ver asociaciones, ¿no? entre variables. A mí me gusta mucho este de aquí, soy muy fan de este gráfico, del bubble plot, porque nos permite hacer o encontrar patrones con 3 variables distintas, ¿no? Incluso podríamos añadir otras, pero en este caso vemos es life expectancy, es decir, esto es el PIB per cápita y esto sería la esperanza de vida, ¿no? Y se ve la relación que tenemos en los distintos países en el mundo, ¿no? Entonces podríamos poner también la población de esos países como lo grande que son los círculos, ¿no? Y fíjate que aquí estamos poniendo 3 variables que son numéricas. Incluso podríamos poner el continente y ponerlo en colores, ¿vale? Estamos poniendo 4 variables a la vez en un solo gráfico y además estamos viendo una correlación, ¿no? Una asociación entre estas dos variables, ¿ok? Estos serían los gráficos de correlación. Hay más, hay los típicos correlogramas, ¿vale? También sirven mucho para poder graficar lo que sería un matrix plot. Este me gusta mucho también. A ver si vemos uno con colores aquí. Y aquí vemos pues cuál sería la correlación que tenemos por grupos, ¿vale? Te pone la correlación global y la correlación por grupos para ver cómo estas dos variables, en este caso esta de aquí y esta de aquí, que no sé cuáles son, ¿vale? Cómo sería pues la correlación, ¿no? El diagrama de dispersión que se llama, ¿ok? No me quiero enrollar más, pero aquí lo mismo te digo que antes, dale un vistazo. Aquí serían los de correlación, después estarían los de ranking, como podrían ser para ordenar lo que serían palabras, ¿no? Y visualizar las palabras que se repiten más en un texto, ¿vale? Podría ser esto, ¿vale? Coges un libro de las palabras que sean y él te va a poner las palabras que se repiten más, ¿ok? También podemos hacer un ranking de variables típica, ¿no? El típico bar plot, donde puedes poner pues diferentes, aquí por ejemplo, ¿no? Por continentes, ¿vale? Por continentes está pues aquí, o por zonas, perdón, por zonas geográficas, pues una variable la podemos ordenar según de mayor a menor, pues lo podemos poner con este tipo bar plot, ¿vale?
Hay más ejemplos, dale un vistazo. Este también me gusta más, que es el gráfico de radar, para poder visualizar una característica, ¿vale? Una misma variable cuantitativa, ¿no? En diferentes, por ejemplo, podría ser las notas que sacas en inglés, en matemáticas, en deporte, en estadística, en física, ¿vale? ¿Cómo sería tu nota media de cada una, ¿no? Y te lo dibuja por grupos, ¿vale? Esto también es muy interesante. Y después tenemos gráficos podríamos hacer este mismo diagrama de barras por grupos, si te fijas. Eso está muy bien. Porque puedes ver, pues, tres grupos y, pues, cómo se distribuye la variable en cuanto al bar plot de cada una, ¿no? Y se ve, pues, aquí el rojo, ¿no? Nitrógeno está más a la izquierda. El estrés, que sería el azul, está más en medio, ¿no? Se centra más aquí, y el verde está más a la derecha, ¿no? Porque aquí tenemos una más frecuencia, ¿no? Para que veas un poco qué quieren decir cada una de ellas. Y aquí también el típico diagrama de quesitos, ¿no? Para saber qué porción tiene cada grupo, ¿ok? Por último tenemos lo que serían las series temporales, cómo se distribuyen o cómo evolucionan, ¿no? Por ejemplo, un índice bursátil en el tiempo, la temperatura en el tiempo, el precio del petróleo en el tiempo, ¿vale? Todo esto lo podríamos graficar con estas. Y después están los mapas, que también podemos graficar en un mismo mapa, ver cómo está, pues mira, aquí se puede tocar, se puede hacer zoom, y en un mismo mapa es presentar los datos de cada una, ¿no? De cada una de ellas, de estas regiones, ¿no? Y aquí poner una escala, etcétera, ¿no? Entonces todo esto se puede hacer con R o Python, ¿vale? Cada una tiene sus cositas, pero aquí tienes un listado de cómo se pueden, un listado de gráficos, ¿vale? Otra cosa que te quería comentar es que este listado de gráficos, aquí tenemos en data-to-biz.com, aquí puedes ver, esto me encanta, por ejemplo, si tienes variables numéricas, ¿vale? Si solamente tienes una variable numérica, pues puedes utilizar estos gráficos de aquí. Si tienes dos variables numéricas que no están ordenadas, pues utilizarás estas de aquí con pocos puntos, con muchos puntos utilizarás estas, ¿vale? Fíjate que él te marca todo y cada uno de los puntos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ¿no? Dice un dataset muy simple de solo una variable. Pues vamos a utilizar estas dos. Cuando tenemos dos variables, una ordenada, dos que no están ordenadas, ¿vale? Y queremos ver pues la correlación, podríamos hacer dos boxplots para ver qué pasa. Incluso podríamos hacer el diagrama de scatterplot. Si tenemos más puntos, ¿no? Con muchos puntos, pues él te dice que hagas estas de aquí, ¿vale? Si están ordenadas en el tiempo, por ejemplo, pues haríamos un line plot como el de series temporales, ¿no? Si tenemos tres variables numéricas no ordenadas, pues lo mismo que antes, lo mismo que aquí, incluso aquí añadiríamos el bubble plot o incluso un diagrama 3D, ¿vale? Si están ordenadas, pues utilizarías, pues, series de tiempo, pero con colores, ¿vale? Te lo va poniendo. Está súper bien como está planteado. Y después, por ejemplo, en categóricas también, que serían variables cualitativas también se llaman. Y con una variable cualitativa sería esto, con dos o más variables cualitativas, pues sería esto con las distintas opciones, ¿vale? Está súper bien. Y aquí tenemos una variable cuantitativa con una cualitativa, una cualitativa con diferentes numéricas, ¿no? Cuantitativas. Y aquí las opciones que te da, y en cada opción él te va poniendo cómo sería, pues, tu dataset, ¿no? Y esto está súper bien para poder entender qué gráficos hacer, ¿vale? Te lo dejo aquí para que lo tengas en mente, ¿vale? Estas clasificaciones me encantan, directamente me encantan estas clasificaciones. Échale un vistazo y me dices qué tal te ha ido esta recomendación. Muy bien, ahora ya has visto los listados, incluso cómo ordenar esos gráficos, cómo utilizar esos
esas clasificaciones. Ahora vamos a ver cómo implementar todo esto en R en este caso. Estamos utilizando RGallery, pero sería lo mismo para Python, ¿vale? Entonces vamos a volver a la web. Estamos aquí en rgraphgallery.com y, por ejemplo, a mí lo que me interesa hacer es un bubble plot y coger ideas de cómo crear estos gráficos, ¿vale? Entonces, lo que haría es pues, ir directamente a esta página donde nos aparecen los códigos. Tenemos el código donde este código lo puedes utilizar tal cual para ponerlo directamente en R, ¿vale? Si le damos a RStudio, vamos a abrirlo. Vale, vamos a poner ahora aquí un nuevo código. Ponemos aquí el nuevo código y esto, en principio, si tienes cargadas las librerías, debería funcionar. Vale, en este caso nos faltaría esta librería, Gapminder, que no la tenemos, no pasa nada, vamos a ponerla, a instalarla, y así ves cómo se instala. Gapminder, vamos a instalarla. Y una vez instalada, se carga aquí con library Gapminder. Le damos ahora sí. Y ahora sí que podríamos obtener pues, los datos. Ahora ya tenemos datos. Si vamos aquí, tenemos pues, 142 observaciones, 5 variables. ¿Vale? Y estas 5 variables las podemos utilizar. ¿Vale? Aquí utilizan el PIB per cápita en el eje X, en el eje Y sería esperanza de vida, y lo grande que es los círculos, ¿vale? Vamos a utilizar la población, ¿okay? Y con esto podrías hacer el plot más básico, ¿no? De lo que sería un bubble plot, y aquí lo tendrías, cómo hacerlo. Pues aquí puedes retocarlo, poner más temas, ¿no? Que es lo que él te explica después, de ponerle algo más. Este es el más básico, ok. Aquí, por ejemplo, este de aquí ya te dice, pues es un poco más complejo. Lo que vamos a hacer es poner, por ejemplo, vamos a ir a R. Aquí te cambia un poco los datos y aquí te da esta opción, ¿no? La opción de poner 4 variables, ¿vale? Por un lado la población, por otro lado el continente y por otro lado la esperanza de vida y el PIB per cápita, y así tienes el bubble plot. Si en tu caso te pasa o quieres hacer un gráfico tipo así, pues ya tendrías el código gracias a RGallery, ¿vale? También, si vas a data2bit, ¿vale? .com, lo que hemos visto antes, ¿no? Y dices, vale, pues lo que tengo yo son, pues, por ejemplo, ¿no? Una variable numérica con una variable cualitativa. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues dice, pues vamos a verlo. Vamos a hacer cómo hacer, por ejemplo, un violin plot, ¿no? Y aquí te dice cómo hacerlo. Y aquí los códigos los tienes aquí en RGraphGallery. Él te da el violin chart y te da opción de diferentes ejemplos. Vale, pues me gustaría hacer este tipo de gráfico. Pues aquí los tienes. Vale, tenemos aquí todo el código ya hecho. Simplemente es utilizar este código que nos han creado en esta web. Creamos un nuevo archivo, ¿no? En este caso deberíamos ver si tenemos todas las librerías. Por ejemplo, aquí me faltaría alguna librería para poder utilizarla. Vale. Aquí se crean unas variables nuevas y aquí hace el plot, ¿vale? Este sería el, mira, ¿ves? Aquí tenéis el violin plot con el box plot dentro, ¿vale? Está súper bien para ver las distintas, en este caso grupos, y ver cómo son las distribuciones de cada grupo. Fíjate que aquí encontramos incluso alguna distribución, por ejemplo esta de aquí, que tiene como distintas distribuciones. En cuanto al box plot es simétrico, pero después dentro tenemos dos distribuciones distintas.
Esto es interesante, el tipo de el violin plot, ¿vale? Bueno, aquí simplemente era para para mostrarte, ¿no?, cómo utilizar esto de forma rápida y utilizar estos códigos. Después tú adaptas los datos que vayas leyendo, los adaptas según este código y ya podrás hacer estos gráficos, ¿vale? Básicamente es este concepto. Espero que te haya servido, ¿no?, cómo implementar todo esto, y ahora vamos a resumir la lección. Muy bien, takeaway que hemos visto, ¿no?, en la lección de hoy. Básicamente hemos visto que los gráficos son una herramienta fundamental. ¿Para qué? Para descubrir patrones, encontrar información escondida, para poder comunicar bien lo que estamos encontrando de forma elegante, y además hemos visto que la parte de análisis de datos se basa en la descripción y el análisis, ¿no? Y la descripción es el 80% del tiempo y el análisis es el 20% del tiempo, ¿no? Entonces es muy importante toda esa información que vamos sacando de la descripción para poder aplicar técnicas de modelización de datos, de machine learning, etc. También hemos visto RGallery, que es un gran buscador de ideas para describir, ¿vale?, ideas de listado de gráficos. Incluso hemos encontrado caminos para saber qué gráficos utilizar, ¿vale? También te lo he mostrado. Y al final de todo hemos visto cómo utilizar esos códigos, pegarlos en R en este caso, te lo he mostrado. También lo podrías hacer con Python. Y podemos seguir el camino que nos marca esta web para saber qué gráfico hacer, utilizar ese código, ponerlo en la herramienta que sea, en R o Python, y utilizar ese código madre para empezar a crear esos tipos de gráficos, ¿ok? Pues muy bien, espero que te haya gustado este pequeño vídeo, esta pequeña lección, y espero verte en mi programa Analiza tus datos, donde vas a encontrar todo esto en temas de gráficos y demás, y mucho más lo vas a encontrar aquí en analizatusdatos.com. Nos vemos dentro. Chao, chao.